Señoras y señores, las organizaciones de derechos humanos continúan en su ataque en contra del líder salvadoreño, pero ha respondido contundentemente. Estas organizaciones que nos han demostrado cómo se encargan de defender a los criminales, de protegerlos, de justificarlos. En esta ocasión han cambiado un poco su estrategia. Ya los hemos visto en muchas ocasiones alzar su voz por los pobres angelitos que tiene encarcelado Bukele. Los hemos visto pedir la libertad incluso de estos criminales despiadados. Y como la gente coherente no compra este relato de que estos señores hay que darles otra oportunidad, de que estos señores son unos pobres inocentes, han optado por apelar por la empatía y alzar la voz por los pobres niños que tiene encarcelado Nayib Bukele. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y esto, señoras y señores, es un tema que ha dado bastante debate. Por supuesto, los defensores de criminales, la gente de la izquierda, el progresismo está del lado de que a los jóvenes que se unen a estos grupos delictivos que salen a quitar vidas y son utilizados precisamente por estas organizaciones del crimen para esto, para que sean sus sicarios, para que hagan lo peor de lo peor, porque saben que hay impunidad. Bueno, en El Salvador se ha decidido cortar esto de raíz. Ya esto no será una herramienta para las organizaciones del crimen organizado. Prisión perpetua para menores de edad. El Salvador acaba de cruzar una línea que muchos países ni siquiera se atreven a tocar. Vamos a fingir que las estructuras criminales no han convertido a la minoría de edad en una ventaja táctica. Reclutan adolescentes, les dan armas, les dan órdenes de matar, extorsionar, violar, aterrorizar. Después todo queda cubierto con el discurso de la protección especial al menor de edad. Pues bien, El Salvador decidió romper esa lógica. La Asamblea aprobó y ratificó reformas para que también menores de edad puedan enfrentar cadena perpetua por delitos extremadamente graves. Unos dicen que esto es una barbaridad jurídica, pero otros dicen que era exactamente lo que faltaba para cortar de raíz el incentivo perverso de usar menores como sicarios desechables. Porque seamos claros, cuando un capo manda a matar a través de un adolescente no lo hace por casualidad. Entonces la pregunta no es si esto es duro contra la niñez, porque claro que es duro. Pero, ¿qué era más cruel? ¿Una ley implacable contra el menor que asesina por orden mafiosa? ¿O un sistema benevolente que termina entregando generaciones enteras de niños al crimen organizado porque les sale más rentable usarlos? Esto significa un poco que estas organizaciones defienden que hay una edad permitida para quitar vidas, que hay una edad permitida para hacer de lo peor. Y mientras tú estés en ese rango de edad podrás tener una facilidad. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto. Recientemente en México, un joven de 15 años entró con un AR-15 a una escuela y le quitó la vida a sus profesoras. Hay una enorme polémica en México por esto. ¿Por qué? Porque la ley lo ampara, lo defiende, lo protege y solo tendrá que cumplir 3 años en un centro reclusorio, no en una cárcel. La pregunta aquí es muy fácil. ¿Creen ustedes que es justo que este individuo que le quitó la vida a estas mujeres, a estas docentes, solo baste que pague 3 años? Estamos hablando de que las vidas de estas mujeres no se podrán devolver. Estamos hablando de que este joven sigue siendo un peligro. Sin embargo, la ley le da la facilidad a este tipo de individuos que se salgan con la suya. También en redes sociales se ha discutido bastante el tema y nos han compartido imágenes como estas, imágenes que impactan bastante, imágenes que nos demuestran la hipocresía de estos organismos. Aquí estamos viendo a niños que eran reclutados por las guerrillas en El Salvador y que las organizaciones de derechos humanos no hicieron un enorme alboroto por esto. ¿Dónde estaba Human Rights Watch, la ONU, cuando el FMLN usaba a niños como carne de cañón? Con el tema de las pandillas ocurre lo mismo. Estas organizaciones del crimen vieron que fácilmente podían utilizar a los niños, a los jóvenes para unirlo a sus filas y cometer delitos, los más despiadados. Esas leyes que permitían que los criminales se salieran con la suya y mucho peor, que utilizaran a los niños, le destruyeran el futuro a estos jóvenes, les dañaran la mente, porque estamos hablando de que estas pandillas convertían a estos jóvenes, a estos niños en lo peor de lo peor. Las pandillas eran satánicas. Las pandillas quitaban vidas como si fuera cualquier cosa. Estos señores ya hemos escuchado como nos dicen que si volvieran a salir, volvieran a hacer lo mismo, porque esto es parte de ser pandillero. Díganme ustedes si el presidente Nayib Bukele está equivocado en acabar con estas leyes garantistas
estas leyes que permiten que los criminales se sigan saliendo con la suya y que utilicen la impunidad que le permite estas leyes para utilizar a jóvenes, a niños. Yo creo que coherentemente el gobierno de El Salvador está haciendo lo correcto. Estamos hablando, la ley va a proteger a los que decidan ser buenos, a los que decidan cumplir las reglas. Esto es lo que asegura que no pase lo que están pasando en estos países donde lamentablemente el crimen organizado utiliza a los niños y a los jóvenes como si ellos no tienen que pagar las consecuencias. Ellos se saldrán con la suya. Y ahora sí vamos a la respuesta épica que ha dado el presidente salvadoreño, el presidente Nayib Bukele, la épica respuesta del presidente de El Salvador a los supuestos defensores de derechos humanos que en realidad son los grandes protectores de los criminales. En un mensaje directo y sin filtro, Bukele recordó que en 1994, siguiendo sus recomendaciones, El Salvador aprobó una ley del menor infractor que prácticamente regalaba impunidad a los menores de 18 años. Esa fue su famosa receta de derechos humanos, ser blandos con los delincuentes. Resultado, cuando Bill Clinton deportó a los pandilleros salvadoreños formados en Estados Unidos. Estos encontraron un paraíso para reclutar casi exclusivamente a niños y adolescentes. Los usaron como carne de cañón, como armas desechables y como herramientas perfectas para cometer los crímenes más atroces, sabiendo que solo enfrentarían una pena mínima en centros de rehabilitación light. Esa política fallida convirtió a las pandillas en los grupos criminales más sangrientos del planeta, tomó prisionero al 80% del país, creó un gobierno paralelo y dejó a más de 250,000 de muertos y desaparecidos, además de 2 millones de desplazados. Esa es la defensa de los niños que ellos defienden. ¿Qué tienen ustedes? El presidente Nayib Bukele responde con historia, responde con lo que ocurrió cuando esta política fallida, como dice el líder salvadoreño, fue aplicada. Estas organizaciones internacionales tienen sus recetas que quieren imponer a los demás países, recetas que no funcionan, recetas fallidas, recetas que no violan los derechos humanos, recetas que son parte de los problemas de nuestras naciones y que funcionan como herramientas para los criminales para que ellos se salgan con la suya. ¿Qué dijo el gobierno salvadoreño? No vamos a seguir sus recetas fracasadas, vamos a hacer un gobierno soberano y hacer lo que tengamos que hacer, y limpiaron su país. Pueden demostrar que lo que quieren vender estos organismos internacionales no funciona, porque ya lo aplicaron, y resulta que lo que están aplicando ahora sí funciona. Por eso otras naciones quieren replicarlo. Por esto están tan incómodos estos organismos de derechos humanos, porque ahora que hay una nueva camada de líderes, hay líderes con sentido común en la región. ¿Qué va a pasar cuando ellos ordenen a nuestros países y los gobernantes digan, no, esta receta me parece incoherente? Esta receta no tiene sentido común, nosotros aplicaremos la nuestra, nosotros seguiremos modelos exitosos como el de El Salvador. Te van a quedar sin trabajos los defensores de derechos humanos, te van a quedar sin trabajos los aliados de los criminales, y esto les incomoda enormemente a estos organismos fracasados. Y es que el gobierno salvadoreño, bajo el liderazgo del presidente Bukele, entendió perfectamente la lección que el mundo se niega a aprender y que cada vez más países están entendiendo. Estos países que se alinean con las políticas del sentido común están recibiendo asesoría, consejos del gobierno salvadoreño. Entendieron perfectamente que permitir que los criminales utilicen a los menores con impunidad no los protege, los convierte en sus esclavos y multiplica el horror. Por eso las reformas constitucionales y legales pusieron punto final a esa locura. Hoy El Salvador supera los 1,177 días sin homicidio, se convirtió en el país más seguro de América y está dando una cátedra magistral al mundo entero. Hay que tener en cuenta que para estar imponiendo recetas, cuestionando otros gobiernos soberanos y creyéndose los señores que tienen la verdad absoluta, por lo menos tendrían que tener algo de resultados. Por lo menos tendrían que demostrar que lo que ellos quieren que en nuestras naciones se implementen funciona. Algo que estos organismos nunca han hecho. A ellos no les importan los resultados, les importa su retórica. Su defensa de los derechos humanos va acompañado de un discurso que suena muy bonito, pero que no trae paz a los pueblos, que es lo que debería importar. Porque mientras ellos imponen estas recetas, los criminales siguen sometiendo a la población, los criminales siguen utilizando a los niños, a los jóvenes, los criminales siguen saliéndose con la suya. Y los organismos de derechos humanos nunca asumen la responsabilidad. Ellos solo ordenan, ellos solo esperan que las naciones hagan lo que ellos quieren y favorecen el trabajo de los criminales. Con una sola respuesta, Bukele no solo defendió la vida de su pueblo, sino que destruyó por completo los relatos fracasados de esos organismos que lucran con la tragedia ajena. El presidente salvadoreño terminó diciendo: muchas gracias, llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido.
Tal vez ellos le crean, ojalá que no. Nosotros no vamos a volver al pasado. Épico, señoras y señores, el líder salvadoreño dando cátedra y no dejando que estos organismos fracasados, con sus recetas fracasadas, con estas políticas que no han solucionado nada en nuestras naciones, más bien les han brindado herramientas a los criminales para que se sigan saliendo con la suya y arruinando el futuro de generaciones enteras de jóvenes, de niños. Si no se quiere que estas organizaciones criminales sigan reclutando a menores, no hay que darles una oportunidad, no hay que darles una herramienta, no hay que facilitarles las cosas para que los criminales vean una oportunidad. A mí me parece que el líder salvadoreño está haciendo lo correcto. Lamentablemente muchos jóvenes, muchos niños decidieron optar por este camino, se perdieron. La mayoría de ellos tienen en sus espaldas muchas muertes. Esto significa que estos señores ya están mal de la cabeza. Los utilizaron como herramientas para acabar con vidas. Los utilizaron como sicarios, simplemente entendiendo que a las personas a las que ellos le quitaron la vida no volverán. Yo creo que ya esto es motivo suficiente para que estos señores no vuelvan a salir, no tengan nuevamente la oportunidad de afectar a otros. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Bastante interesante. El presidente salvadoreño deja claro: ellos no volverán al pasado. Dejen de intentar imponerles recetas fallidas al Salvador, que ellos ya aprendieron y no volverán a cometer los mismos errores. Ojalá toda la región entendiera esto, y ya hemos visto que, por ejemplo, también en el caso de Argentina se ha tomado en cuenta todo esto. Se estaba haciendo también en Argentina esta práctica de utilizar a los menores como utilizar a los menores como herramientas para el crimen. Y Javier Milei ha bajado la edad de imputabilidad. Ya estos señores con 14 años pagarán las consecuencias por delitos graves. Es un avance. Excelente noticia para la gente de bien. Se aprobó en el Senado, ya es ley, la baja de edad de imputabilidad a 14 años. Debería ser incluso menos, pero ya 14 años es un cambio histórico. De todas maneras, les dejo un dato increíble. 27 votos en contra tuvo, entre kirchneristas, de la ultraizquierda. O sea, todavía hay en el Senado 27 criminales, 27 cómplices que intentaron que esto caiga. Por supuesto, también criticado por estos defensores de derechos humanos, pero es la única manera de que la juventud, los menores, se den cuenta que ahora tomar estas malas decisiones tienen enormes consecuencias. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Déjenme su like, compartan este video, compártanlo en sus redes sociales para que más personas se enteren de todo esto. Compártanlo en su Facebook, compártanlo en su WhatsApp, esto nos ayuda un montón. Y si es primera vez que ustedes están por aquí, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.